Pacto Global Red Chile, la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, presenta en Televisión Regional de Chile los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos de regreso, tu conexión matinal aquí. Ustedes ya pudieron ver Pacto Global Red Chile. Estamos tratando de acercar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible y entenderlos de manera didáctica, aproximarnos a lo que es querer tener un planeta y una vida, una sociedad más sustentable, Karim. Así es parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos, como humanidad, para poder seguir viviendo, en definitiva. Y para conversar de esto, respecto a lo que se hace por los mares y océanos de nuestro planeta, dígame, Carito, ¿con quién estamos? Así es, hoy día vamos a abordar y vamos a acercarnos al ODS número 14, que habla específicamente, yo lo voy a leer para que nos quede absolutamente claro, es a través de la vida submarina, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. ¿Cómo nos acercamos nosotros como sociedad y como empresas a este objetivo? Es lo que vamos a conversar hoy día con una representante de la empresa Blumar Seafood. Bienvenida, Estefanía Umud, tú eres jefa de gestión ESG y cambio climático de Blumar. Bienvenida, Estefanía. Buenos días. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. No, un gusto tenerte acá y también poder, conversábamos un poquito antes de que comenzara la entrevista, de acercarnos a lo que es el cuidado de nuestro planeta y en este caso de los océanos, que definitivamente forman parte de nuestra sustentabilidad en cuanto a vida. Sin los océanos, sin los mares, la verdad es que estaríamos perdidos absolutamente. No existiríamos. Exacto. ¿Cómo acercarnos y cómo como empresas también ustedes pueden hacerse parte de cuidar y de cumplir los objetivos del ODS 14 en este caso? Bueno, es una importante pregunta la que mencionan y en el fondo es el marco en el cual nosotros nos movemos. Claro. Nosotros como Blumar somos una empresa pesquera y salmonera, ambos en el fondo proporcionados con recursos marinos. Si bien los procesos son muy distintos, muy diferentes, uno es extractivo y es un proceso bastante rápido, que es la pesca, dependiendo la disponibilidad del recurso, y por otra parte la acuicultura es un proceso de cultivo que dura aproximadamente 2 años, por lo tanto un proceso bastante más extenso y tienen distintos desafíos, distintas complejidades. Pero ambos en el fondo negocios, ambos rubros están en el fondo directamente relacionados con el mar, por lo tanto nosotros en Blumar contamos con una estrategia de sostenibilidad en la cual adherimos a 6 objetivos de desarrollo sostenible, que es el ODS de producción y consumo responsable, el ODS 9 de innovación, infraestructura e industria, el ODS 13, que es el de la acción por el clima, que también es bastante relevante para nosotros. Sí, el ODS 17, que es alianzas para lograr el desarrollo sostenible, para nosotros son fundamentales las alianzas también. Y el ODS 14, que es el que ustedes mencionan, que es el principal en el fondo y al cual nosotros nos debemos. Exacto. Yo quisiera saber, Estefanía, de alguna manera, si lo explicas en palabras bien simples, ¿cómo se da esto dentro de una empresa como la tuya, que tiene que ver con recursos marinos? No sé si yo lo podría explicar o a la pregunta que sea un poco explicativa, didáctica. ¿Es pescar, por ejemplo, cosas más grandes que estén ya más crecidas, o solamente dedicarse a tomar algunos mariscos que no estén en especie en extinción? ¿O cómo es un poco, si me lo explicas así de manera didáctica para el público? Claro, o sea, bueno, lo principal para nosotros es poder cumplir con la normativa, con los estándares. La verdad es que, como les comentaba en la conferencia, tuve la oportunidad de ver cómo funciona en otros países y la verdad es que el marco regulatorio en Chile es bastante regula específico, claro. Y también regula bastante lo que es la operación responsable en ambos negocios. El proceso de la acuicultura, que es más extenso, y el proceso de la pesca, ambos están regulados en Chile por la Ley General de Pesca y Acuicultura, y eso regula
como mencionas tú, por ejemplo, las densidades que pueden Ya. haber en las jaulas de los centros de cultivo, los tiempos de operación, los tiempos de carencia, por ejemplo, si hubiese que utilizar algún tipo de antibióticos para proteger de alguna enfermedad a los salmones, los tiempos también de carencia posterior al uso del centro de cultivo, y también cómo es un manejo responsable, por lo tanto, tratando de asegurar también los fondos marinos también que permanezcan en el tiempo y conserven sus condiciones. Por lo tanto, este es el marco general para poder operar de forma responsable. Luego vienen también iniciativas más allá, como certificaciones de calidad, por ejemplo. Ahí nosotros tenemos una certificación bastante exigente, que es ASC, es Aquaculture Stewardship Council. Ajá. Y eso en el fondo regula además cómo es la operación interna de los trabajadores, cómo es en el fondo las condiciones laborales, cómo también incluso son las relaciones con las comunidades. Incluso Claro. llaman a las comunidades para decir, la empresa se comunica sus impactos, sus periodos de operación, y también, bueno, evalúa lo que son los temas sanitarios y operacionales, medioambientales también de la empresa. Buenísimo. Estefanía, hace muy poco se realizó una conferencia sobre los océanos en Portugal, en Lisboa específicamente, donde tú tuviste el gran honor y también representatividad de poder representar a nuestro país, ser una de las 2 empresas que representó a nuestro país en esta conferencia. ¿Qué es lo que efectivamente pudieron ver como metas, como objetivos dentro de a raíz global de lo que se está planteando en torno a proteger a los océanos y los mares? Sí, la verdad es que bueno, fue una gran experiencia donde participaron en el fondo líderes mundiales, también representantes de la sociedad civil, de distintas empresas también, y ahí hubieron distintas instancias. O sea, el trasfondo de esta conferencia es que en el fondo negocian los gobiernos acuerdos voluntarios para proteger los océanos, pero por otra parte también hay eventos paralelos donde participan las empresas, sociedad civil, donde comunican ciertos compromisos principalmente, o son meramente más informativos también. Y ahí lo que se pudo observar es, bueno, a mí me tocó participar y representar a Blumar Seafoods a través de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, pero también fuimos en representación de Pacto Global Chile, a través de esas 2 instancias, y también pude participar allá con la delegación chilena, que iban representantes tanto del ministerio, del gobierno, como también de algunas fundaciones, ONG y otras empresas. Y ahí entonces hay distintas instancias. A través de la Asociación de Magallanes, por ejemplo, pudimos mencionar un compromiso sobre la salmonicultura sustentable en Magallanes, asociado a disminución del uso antibiótico, compromiso con reducción de la huella de carbono, por ejemplo, también impacto y monitoreo ambiental, que es un poco lo que mencionaba, cómo lo concretamos a través de un impacto y monitoreo de distintos parámetros ambientales, que sea participativo también con distintos integrantes de las comunidades. Y por otra parte, a través de Pacto Global, bueno, ahí me invitaron a exponer sobre la gestión de Blumar, la gestión de la empresa y la visión, y ahí también pudimos compartir. ¿Qué es lo palpable en realidad? Es cómo la empresa efectivamente se hace cargo de la contaminación de los plásticos, de la acidificación de los mares. ¿Cómo se hace cargo de eso en el fondo? Exacto, entonces en esa instancia pudimos exponer eso con otros participantes de la FAO, por ejemplo, del área de las pesquerías, otras empresas de Nueva Zelanda, por ejemplo, y también incluso bancos, ya el Banco de Inversión Europea. Y ahí nosotros, claro, podemos mostrar la gestión, que uno siempre es transparencia. Para nosotros es primordial transparentar nuestra gestión, tanto lo bueno como lo malo. Ahí tenemos instrumentos, por ejemplo, reportes de sostenibilidad. Ahora tenemos un reporte integrado que mezcla la información financiera como la extrafinanciera, que son los temas sociales, ambientales, de gobernanza también, que es muy importante. Y por otra parte está el tema de las certificaciones de calidad, que eso también avala la calidad del producto, pero también del proceso en general.
Y también ahí mencionamos cómo hay instrumentos importantes. Por ejemplo, para nosotros fue relevante en estos temas poder suscribir un Sustainability Link Loan. Ajá. Es un crédito linkeado a la sostenibilidad, y eso, a través de ese crédito, que en el ¿Ya? fondo es un préstamo bancario, Claro. tuvimos que adherirnos y comprometernos con 5 metas a largo plazo, que eso la verdad es que fue un impulso para la empresa. Es primera vez que nos ponemos metas a largo plazo al año 2027, tanto de reducción de emisiones de huella de carbono, que es súper relevante, como gestión de residuos, disminución del uso de antibióticos y uso de energías renovables, por ejemplo. Oye, Estefanía, y justamente mira, tú me guías un poco a esa pregunta con lo que me dices. Este crédito de alguna manera que hace que la empresa pueda avanzar en estos objetivos, ¿es porque en Chile de alguna manera antes de Pacto Global estábamos muy atrás en estas acciones? ¿Por qué tenemos que avanzar de alguna forma con un apoyo externo? Claro, bueno, la verdad es que ha ido cambiando el mundo empresarial, los negocios en Ya. estos últimos años, y iniciativas como esta, como Pacto Global, o participar para nosotros en distintos gremios, tanto de la pesca como de la acuicultura, a nivel regional, local, incluso mundial, el Gremio Mundial del Salmón. Eso impulsa a que las empresas realicen un esfuerzo en conjunto y podamos potenciar estos impactos. Si bien ha ido cambiando en relación a que antes no eran tan relevantes temas como ahora, que son imprescindibles, o sea, el tema de que estamos en una crisis climática, hay que abordar los temas ambientales, Claro, ahora es sociales. imprescindible. Entonces, claro, ha ido cambiando la visión tanto de las empresas como de los consumidores, incluso los distintos grupos de interés. Incluso los bancos, que ahora los mismos Sí. bancos están pidiendo compromisos con la sustentabilidad. Y iniciativas como Pacto Global, Global Salmon Initiative, Salmon Chile, por ejemplo, ACIPES, los distintos gremios en los que participamos potencian el trabajo de las empresas para generar este impacto positivo. Oye, fíjate que me impacta un poco lo que ella me dice. Los bancos están Sí, pues. exigiéndote compromiso con la sostenibilidad. O sea, bueno, todo esto apunta en el fondo a que en la Agenda 2030 de Pacto Global se puedan cumplir ciertos objetivos y podemos estar en un estándar. Tú que pudiste estar, Estefanía, viendo la realidad de otros países, así bien cercanamente, ¿cómo está Chile? Sí, bueno, la verdad es que eso fue de las cosas que más me impresionó. Pude compartir con representantes de otros países en los ámbitos pesqueros, por ejemplo, y salmoneros, y la verdad es que me di cuenta que si bien tenemos desafíos, es una industria que permanentemente por ambos lados Claro. tenemos desafíos, a nivel mundial la verdad es que la regulación es bastante estricta. Si bien Ya. nosotros nos regimos por una ley de pesca y acuicultura que tiene lineamientos para ambos negocios, y tanto por el lado de la pesca tenemos cuotas, lo que ha permitido que en los últimos 10 años, desde la incorporación de la ley, se hayan recuperado recursos, de la totalidad de los recursos se han recuperado en distintas zonas, por ejemplo el jurel, que es uno de los recursos que nosotros procesamos. Y por el lado de la salmonicultura también se ve una regulación en cuanto a las densidades, las cantidades. Si bien hay permanentemente desafíos ahí sanitarios, la regulación ayuda en el fondo a este ordenamiento, Claro. también ayuda e impulsa que las empresas reporten sus distintos impactos, indicadores. Por lo tanto, puede ser cierto de mejorar continuamente, pero ya hay un marco de operación responsable como, digamos, base que existe y que no necesariamente están en todos los países, que es lo que a mí más me impresionó. No, qué bueno saber, y si tú te lo preguntaba también, porque la verdad que uno tiende a mirar hacia afuera Claro. y tiende a pensar Claro. también que la verdad que el terreno que nosotros pisamos quizás no es tan favorable, no vamos tan bien encaminados. Sin embargo, con esto podemos tener una esperanza quizás un poquito más certera. En otro tema, Estefanía, respecto a ustedes como operaciones de empresa, ¿qué ha significado ser parte o comprometerse con Pacto Global? Bueno, para nosotros ha sido bastante importante. La verdad es que nosotros, bueno, somos miembros de Pacto Global desde 2018. Lo principal o lo que en el fondo tenemos que hacer por pertenecer es reportar. Nosotros reportamos anualmente, antes a través de reportes de sostenibilidad, ahora a través del reporte integrado, y ahí damos cuenta de cuáles son los objetivos que adherimos y cómo en el fondo cuál es la gestión de la empresa, cómo vamos avanzando. Eso es un tema fundamental que es
informar, en el fondo, Ujú, a los claro. distintos grupos. Claro. Claro, y por otro lado también participamos en mesas de trabajo que hay de los distintos ODS de Pacto Global. Hay una red local también en Biobío, donde participan empresas regionales. Nosotros, bueno, eso no lo hemos mencionado, pero en el fondo la sede principal está localizada en Biobío. Si bien acá tenemos oficinas corporativas y también estamos a lo largo de Chile, desde Caldera hasta Magallanes. Ya. Principalmente estamos ahí en la región del Biobío, donde hay una mesa también regional. Y también, bueno, a través de Pacto nosotros adherimos a los 10 principios de Pacto Global y también, por otra parte, a la Agenda 2030. Y recientemente también firmamos estos 9 principios que también son recientes de los océanos sustentables, que en el fondo, como hemos mencionado, para nosotros es primordial los océanos, dependemos de ellos y la idea es poder operar de la forma más responsable, y adherimos a estos 9 principios que en el fondo ordenan un poco todo el trabajo que se realiza, tanto de informar como la gestión que realiza la empresa, por ejemplo, limpieza permanente de playas, cómo se monitorean también los impactos, cuál es el compromiso con la biodiversidad, por ejemplo, con los ecosistemas marinos. Entonces, eso es súper tangible porque vincula Pacto Global, que es esta iniciativa mundial, con los principios océanos sustentables, que es para nosotros fundamental. Claro, lo conversábamos la semana pasada justo con Margarita Ducci, el tema de limpiar las playas. Si bien es cierto, limpiar las playas es excelente, también sería excelente que no hubiese que limpiar nada porque está todo limpio. ¿Se avanza, sientes tú, en educar a la población en eso? Ese es un desafío, yo creo, un desafío permanente, dado que efectivamente eso es la consecuencia de, sería ideal que no existiera. Haya que limpiar, claro. Y eso, la verdad es que igual ha sido un trabajo colaborativo, tanto a nivel gremial como con las comunidades. Se trata de que sea lo más participativo, si bien hay instancias de limpieza que tienen que ser, ¿cierto?, cercanas al centro cultivo, también se ha avanzado a ir más allá y como mencionas tú, o sea, si bien también hay residuos de la industria, hay residuos también del día a día, de la ciudadanía. Claro, y eso también tiene que ver con en el fondo cultura, con educar, y eso yo creo que es un desafío que tiene que ir de la mano también con estas limpiezas. Sí, pues un desafío permanente. Estefanía, volviendo un poco al tema respecto a lo que sucedió en Lisboa, ¿qué tratados, qué términos tangibles quedaron ahí establecidos para poder quedar como compromiso para los diferentes países participantes? Bueno, la verdad es que si bien hubieron estos compromisos que yo les mencionaba, ¿cierto?, como Salmonicultura de Magallanes, por ejemplo, o de Pacto Global, este trabajo colaborativo, la conclusión general de los distintos países, por ejemplo, y algunas de las acciones también que se van a tomar, es inversión para poder definir cuáles son las áreas protegidas marinas, por ejemplo, y también compromisos de distintos países para poder definir cuáles son las áreas marinas protegidas, cómo también compatibilizar el trabajo empresarial o el trabajo de las distintas, por ejemplo, no tan solo a nivel industrial, sino que también pesquería artesanal, cómo compatibilizar eso con el cuidado marino. Y eso después ya tiene una bajada más a nivel país, ¿cierto? Porque hay distintas realidades y distintos también desafíos. Pero lo primordial es definir áreas marinas protegidas y también ver cómo compatibilizar esto con la acción, porque finalmente eso es lo que buscamos todos, en el fondo. Por nuestra parte, por ejemplo, proveer alimentos, una proteína saludable, nutritiva, pero de forma compatible también con el cuidado de los océanos. Oye, yo quisiera saber si de alguna manera, cuando una empresa del rubro tuyo, Estefanía, suscribe todos estos pactos de sostenibilidad, ¿sube el precio del producto o no? ¿O se mantiene? Buena pregunta. La verdad es que como ahora pasa a ser, hay dos fenómenos, porque por una parte los consumidores también buscan mayor trazabilidad, mayor sostenibilidad en los productos y es de mayor interés. Eso genera valor agregado. Valor agregado. Eso genera que las empresas que en el fondo adhieren a esto puedan mantenerse en el tiempo. Porque si no, eso es un mínimo y que eso es como ya un valor
claro, que tiene el producto que se puede decir valor agregado, pero en cuanto a precio, eso la verdad es que se mantendría de esa forma. Pero sí, por ejemplo, las certificaciones de calidad, como ASC, que les mencionaba recientemente, u otras certificaciones de calidad, eso es lo que sí efectivamente le agrega valor al cliente y es capaz en el fondo y el fondo paga más por asegurarse que es un producto de calidad y que también claro. adhiere a todas las otras aristas y se está realizando de forma responsable. Muy bien. Claro, y es en el fondo el compromiso que debemos asumir todos como consumidores, como ir avanzando también en lo que es el desarrollo sostenible de una sociedad. Estefanía, un poco quizás como para darles, como la empresa de ustedes, un ejemplo, quizás a otras empresas del mismo rubro. Ustedes como Blumar y como empresa de salmonicultura, ¿cómo abordan el cuidado del ecosistema marino? Bueno, principalmente a través, ¿cierto?, de regirnos a la normativa, a lo que a los estándares mínimos, ¿cierto?, a nivel país, y por otra parte también con compromisos también de monitoreo permanente de impacto, en el fondo tener claro también que como empresa uno tiene impactos tanto positivos como negativos, tener monitoreados los impactos que son negativos y también hacer compromisos particulares, porque depende también del tipo de negocio, pero sí tenemos nosotros como empresa un compromiso con la biodiversidad. La verdad es que eso para empresas como la nuestra, que dependemos de recursos naturales, Sí, no tan pues. solo el mar, es un mínimo tener compromiso con la Claro, biodiversidad claro. que se basen en monitoreos, en el fondo de los impactos y en poder irlos gestionando de forma particular desde, por ejemplo, el monitoreo de los fondos marinos, como que a las condiciones, por ejemplo, después de que ya se está en operación un centro de cultivo, o también como las condiciones en las que se mantienen los centros. O sea, hay varias aristas dentro de un compromiso, pero existe un compromiso con la biodiversidad y el ecosistema marino. Perfecto. ¿Sabes que me gustaría abordar un tema o un término, en realidad un concepto, que me gustaría entenderlo mejor tanto yo como quizás de nuestros televidentes, que les parece lejano, pero que sin embargo sí se escucha bastante, que es la acidificación de los océanos? ¿Qué significa acidificación de un océano? Bueno, eso tiene que ver con que cambia la composición Claro. tanto de los océanos como de los fondos. En el fondo eso tiene que ver con que cambian las condiciones por distintos factores. Ya eso puede verse asociado, por ejemplo, o mayor impactado por el cambio climático. Hay diversas condiciones, cambios en las temperaturas, cambios en las corrientes marinas, por ejemplo, y eso puede impactar de cierta manera la biodiversidad. Por lo tanto, es un conjunto de factores y eso es importante también lo que mencionas sobre, y es un punto que también se aborda de cierta manera y creo que se podría abordar más también, es a través de estudios de impacto, pero ecosistémico, porque en el fondo hay distintos actores en ciertas zonas y ver cómo también estos cambios afectan a la biodiversidad, por ejemplo, a las especies marinas o al mismo fondo marino. Por lo tanto, eso es un desafío también y hay distintas instancias también que lo van abordando de cómo asociar, por ejemplo, la academia con investigación, con la acción gremial, con las distintas empresas, porque son uno de los impactos que efectivamente el cambio climático, por ejemplo, lo aborda en el fondo y es un ¿Y hay detonante. integración entre todos estos actores? ¿Hay integración o cuesta? Porque hay un poco de desarticulación en el mundo, entre la academia, la empresa, la ciencia. ¿Hay articulación o no? Y la verdad es que en los últimos años ha ido cambiando esto. Anteriormente era muy separado lo que es la empresa con la academia. La acción gremial siempre ha sido, en el fondo, entre empresas. Claro. Sí, siempre ha habido como más colaboración, por ejemplo, pero con academia, ONG, por ejemplo, fundaciones, eso la verdad es que hace unos años era difícil. Actualmente a través de los gremios, ¿cierto?, a través de distintas empresas se ha avanzado en eso, hay un camino de avance en eso, se podría potenciar de todas maneras. O sea, por ejemplo, como un tercero que avale en el fondo que los impactos son de forma concreta y cómo se puede mejorar. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en
en un centro de cultivo, específicamente en el sur, con la academia a nivel local, y ha sido Ya. bastante positivo en el sentido de que también es un ente con concreto objetivo, que no tiene que ver, no está involucrado. Ya ha habido disponibilidad de ello. Ya ha habido digamos. disponibilidad. Si en el Perfecto. fondo esa disponibilidad hay, y hay que ir potenciándola más que nada y llevándolo en todas las zonas, ojalá a todo nivel. Ok. Ya. No sé, yo te estoy preguntando diferentes aspectos como para ir entendiendo también el funcionamiento de ustedes. Y si bien ya tenemos que ir cerrando, me gustaría conocer qué significa el compromiso de ustedes en disminuir la huella de carbono. ¿Cómo efectivamente se va a realizar como estrategia y como gestión? Súper. Bueno, eso, como mencionaba, nosotros también adherimos a lo de ese 13, que tiene que ver con acción con el clima. Es primordial, la verdad que la acción climática y la emergencia climática es un tema a nivel mundial, por lo tanto nosotros lo abordamos. Fue un compromiso adquirido a través del crédito con el banco, este crédito Ya. verde, y luego un análisis de un año, que hicimos un análisis como exhaustivo con una estrategia, pudimos definir una meta de reducción del 30% de la huella de carbono, directa, que es alcance Directa. 1 y 2 a 2030. En el fondo, en un horizonte de 10 años, de 2020 a 2030, reducir un 30% y de todas formas alinearnos con la meta país, que es la carbono neutralidad a 2050. Así que eso también va a ser un desafío. Existe una estrategia climática a nivel país y recientemente se publicó una ley marco de cambio climático. Por lo tanto, todos tenemos que ir en esa línea de en algún minuto ser carbono neutral y tratar en el fondo ahí de netear nuestras emisiones. Muy bien, ¿ah? Gracias, Estefanía, por venirnos a compartir también cuál fue tu experiencia en esta conferencia de los océanos y acercarnos a un tema tan importante como es el cuidado y la sostenibilidad del mar y de los recursos, que la verdad que lo pensamos que son ilimitados, pero la verdad es que no. Claro, La da verdad la es que no. sensación de eso en realidad. Sí, sí. Gracias, De todas Estefanía, por maneras. haber estado con nosotros. Muchas ¿ah? gracias a ustedes. Que estén muy No, bien. gracias a ustedes y cariños y saludos también a todo el equipo de Blumar, que sabemos que están presentes con nosotros y muy comprometidos con Pacto Global Red Chile. La verdad es que acercar estos temas, acercar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible es importante. Sumamente importante para la población, para la conciencia y sobre todo para el planeta. Así es, nosotros nos vamos a separar en una pausa comercial muy pero muy breve y ya regresamos con tu conexión matinal. Pacto Global Red Chile, la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, presentó en Televisión Regional de Chile los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.